Hola, ¿qué tal, queridos amigos coleccionistas? Aquí Luis Recoil reportándose con esta pedazo de maravilla de playset. Sí, señor, ya por fin he podido sacar un ratito para hacer el video unboxing de esta maravillosa, de esta joya que todo fan y coleccionista, ya no solo de Masters of the Universe, vamos del universo, sino del juguete vintage en general, debería tener. Estamos hablando de ni más ni menos que de la Montaña Serpiente Origin. Sí, señor, un trabajo magnífico que ha hecho Mattel, bajo mi humilde punto de vista, en lo que a la distribución de esta maravillosa joya se refiere. ¿Por qué? Porque he podido conseguirla en tienda física, como debe ser. Dentro de lo que cabe, en ese sentido Mattel está cumpliendo, prometió y ha cumplido. Independientemente de que ahora estemos en los últimos coletazos de la línea de Masters of the Universe Origin, en lo que a tienda retail o física se refiere, por lo menos hemos podido conseguir esta maravilla, o yo por lo menos, y la gran mayoría de los coleccionistas la han podido conseguir en tienda física. Y bueno, queridos amigos, ¿qué les va a decir el tío Recoil que no sepan ya de esta maravilla? Yo en lo particular, alucinando en colores, porque como bien se habrán dado cuenta, ya la he sacado antes de hacer este video intro, opening. No estoy tan fuerte como para cargarlo con una mano. Tengo que decir que ya la he sacado, la he montado, la estoy viendo, la tengo aquí mismo. Y de verdad que estoy, vamos, como un niño chico, porque el efecto nostalgia me invade. Recuerdo verlo desde pequeño en tienda, evidentemente, en casas de amigos, de primos, en fin. Una maravilla de playset que de verdad me tiene el hype por las nubes. He disfrutado muchísimo al sacarlo de la caja, armarlo, ver los pros y los contras, que ya les comentaré a lo largo de este vídeo, porque bajo mi punto de vista tiene dos fallos. Vamos a ver, no los considero fallos, pero que le podían haber sido un plus maravilloso para abordar más si cabe esta maravillosa joya. Como ven, el arte es precioso, ya de por sí la caja es una obra de arte digna de coleccionar. Tengo que decir también que lo que vendría a ser el empaquetado, o sea, en ese sentido, un 10 para Mattel, porque tengo que decir que el embalaje ha venido mejor que el Castillo Grayskull. Evidentemente han aprendido esa lección. Cuando saqué la Montaña Serpiente vi que estaba todo bien envuelto, unos cartoncitos ahí maravillosos que lo protegía, las piezas, vamos, genial en ese sentido. Y bueno, hay que decir que no veo la hora ya de hacer este diorama, porque si lo hará dudas, yo creo que es digno dedicarle tiempo a disfrutar de las colecciones, como siempre suelo decir. Y de verdad muy emocionado y muy contento de por fin traérselos aquí al búnker de Recoil para que todos disfruten. Evidentemente igual a estas alturas del partido ya lo tienen, lo habrán visto o habrán visto otros vídeos unboxing, pero de verdad me hace mucha ilusión compartir la emoción que me invade al hablar de este maravilloso juguete que evidentemente está considerado, y no por mérito, vamos, es que es así. Hablar de la Montaña Serpiente es hablar de uno de los mayores iconos en lo que a los juguetes de los 80 se refiere. Estamos hablando del Castillo Grayskull, es un icono. La Montaña Serpiente es otro. Estamos hablando de vehículos brutales, como por ejemplo podría ser de la colección de G.I. Joe, el glorioso Defiant. O sea, en fin, cuando hablamos de Masters of the Universe y sus grandes playset o juguetes, siempre nos viene a la mente la versión vintage que nos ocupa, ¿no? Lo que vendría a ser la versión vintage de la Montaña Serpiente. En fin, queridos amigos, muy ilusionado. Miren este arte maravilloso del cual tenemos este Necrocobra, creo que era, si mal no recuerdo el nombre. Se viene. El arte es precioso, nos invita a sumergirnos a una batalla épica, a darle al coco, a la imaginación y disfrutar con nuestras figuras de acción, ¿no? Aquí vemos este maravilloso vehículo haciendo referencia a esa versión Filmation del vehículo volador de Skeletor, y en fin, por la parte de atrás que les voy a comentar.
De verdad, decir también que la caja es un poco más pequeña que la del Castillo Grayskull, que la tengo aquí encima en el búnker. Y de verdad, muy emocionado. Solo puedo hablar maravillas de este juguete, de este playset, y en el cual, de verdad, les recomiendo desde ya que se compren mínimo uno. Y yo creo que ya máximo el que quiera, pero yo creo que con tener dos montañas serpientes como Castillo Grayskull hay que tener 2 y 2. Es que lo merece, de verdad. Pues dicho esto, queridos amigos, poco más que añadir. Espero que se animen a venir conmigo para ver los pros y contras que tiene este maravilloso juguete, de verdad. Sencillamente alucinante, estoy muy emocionado, pero más emocionado aún de poderlo compartir con ustedes. Así pues, ¡vamos a ello! ¿Qué tal, amigos? Aquí Luis Recoil, sí señor. Pues bueno, como se habrán percatado en el vídeo intro, ya tengo por fin aquí. De verdad que estoy disfrutando a tope de esta maravilla. Antes de empezar a grabar esta parte del unboxing, estuve aquí disfrutando, jugando, viendo todas las posibilidades que tiene este playset y sinceramente es alucinante. Evidentemente muy emocionado, ¿no? Porque como bien saben, esto es una espinita que tenía clavado desde pequeño en el corazón por el tema del efecto nostalgia, porque evidentemente en aquella época no se podía tener todo. Bueno, hoy tampoco se puede tener todo y uno, pues evidentemente hace muchos sacrificios para tener nuestra colección y en resumidas cuentas este maravilloso playset que es, bajo mi punto de vista, una maravilla, de verdad. Totalmente recomendable. De hecho se me notará la emoción que tengo porque no cabe duda que la época más maravillosa de un ser humano yo creo que es la infancia, y a los hechos me remito, ¿no? Evidentemente hoy somos los que somos por la educación que nos dieron, por los buenos y malos momentos que vivimos de pequeño, pero sí es verdad que normalmente el cerebro registra esos momentos puntuales de la infancia y evidentemente me vienen esos flashes, ¿no? Esos recuerdos de cuando yo jugaba en el patio del colegio, en casas de amigos, en Navidad, en cumpleaños, en fechas señaladas de Navidad, en fin. Y recuerdo con mucho cariño, pues evidentemente jugar con este playset, si ya de por sí el Castillo Grayskull es alucinante. Recuerdo como si fuera ayer la primera vez que vi el playset en la zona comercial de Sabana Grande en Caracas y en Venezuela, ¿no? La capital de Venezuela. Recuerdo ver evidentemente
esos escaparates de cara a Navidad y ver esta maravilla, ¿no? Evidentemente la versión vintage, y alucinar en colores. Y bueno, la verdad que hoy por fin estoy disfrutando a tope, ¿no? Evidentemente poco o nada les puedo decir de todo lo que trae este maravilloso playset. A cada action feature, o sea, las posibilidades que tiene dicho playset son muchas. Y sin lugar a dudas, vamos a empezar de izquierda a derecha, ¿no? Tengo aquí unas cuantas figuras. Evidentemente tenemos ahí al amigo Busoff, que se ha quedado, lo tienen ahí engrilletado como un prisionero. La verdad que muy bien, porque las cadenas, como bien saben, son de goma flexible, un punto a favor realmente brutal, ya que alargan la vida del juguete más si cabe, ¿no? O sea, para mí sensacional. Y por este lado pues tenemos la cara, ¿no? Como bien saben, a ver si llego por aquí, tiene la maravillosa palanca esta que hace, como ven, se abre la boca, es espectacular, me parece maravilloso. Tenemos ahí al amigo Roboto, que hace un poco pues de invitado también, tiene varios pins, lo que es el color en sí con respecto al prototipo que vimos hace cosa de un año o más. Es espectacular, o sea, el color elegido, el acabado del mismo es genial. De verdad que en ese sentido no tengo ninguna pega. Vemos el maravilloso puente donde vemos aquí al hombre bestia. Sí es verdad que no lo tengo acoplado, ¿por qué? Porque evidentemente tiene unas pestañas que si estamos mete y saca, quita y pon, se van a desgastar con el tiempo, con lo cual les recomiendo, queridos amigos, si van a exponerlo de forma abierta, así de cara frontal, como las que les muestro ahora, evidentemente sí, pónganselo y ya está. Pero si son como yo, que están, abre, cierra, quita, pon, ahora pongo esto, ahora lo cierro, ahora lo abro, yo les recomiendo que no lo dejen incrustado, porque con el tiempo se va a desgastar y va a costar más. Decir que el puente es maravilloso, cumple con su función, está muy bien. Me mola muchísimo que todas las piezas sean de un plástico flexible. No o sea, de goma, pero es un plástico flexible que mola bastante, porque así dura más el juguete en cuestión, ¿no? Con lo cual, evidentemente aquí tiene unas pestañitas donde tú lo pones ahí, lo encastras y ya está. Quiero aprovechar también que veo una serie de orificios en lo que vendría a ser, el playset. Perdonen si alguna vez salgo del plano, pero es que el playset es tan grande que he tenido que poner la cámara al fondo, en fin, una cosa de locos, ¿no? Disfrutando a tope. Y bueno, lo que les decía, veo aquí una serie de agujeros. No sé si es para que en un futuro, no sé si algún pack para agrandar más el playset, como lo fue en su día ese pack maravilloso para el Castillo Grayskull. Evidentemente quiero creer que sí, que más adelante Mattel va a sacar a ver cómo me explico, un accesorio para agrandarlo más, ¿cómo se dice? Un power up, o como se suele decir en Estados Unidos y demás, algo para mejorar ya de por sí, hacerlo una versión 2.0, agrandar más el playset, ¿no? Saben a lo que me refiero. Y la verdad que veo aquí una serie de agujeros, no sé si es para eso. Veo también todo lo que es la serpiente, me parece maravilloso. Vemos aquí el logo haciendo referencia a ese maravilloso accesorio que tenía la versión vintage, que era el micrófono. Y bueno, la verdad que muy bien. Un detalle muy a tener en cuenta que me gustó es que vino las pegatinas o calcomanías ya incrustadas de fábrica. Un detalle genial, porque muchas veces somos un poquito torpes y se nos va de un lado y en fin, una locura, ¿no? Y bueno, por aquí, vamos a ver si lo ven. Vemos aquí la entrada secreta, que es de goma flexible. Vemos ahí que sirve evidentemente para las figuras, ¿no? Para entrar, para ponerlas, sacar y demás, ¿no? De verdad, muy genial. Vemos aquí la entrada principal, donde pueden ver la versión que tengo aquí a medio customizar del amigo Skeletor con la Full Armor. Está muy bien, me parece sensacional. Y los detalles están impresionantes. La puerta mola bastante, se abre, tenemos ahí un pequeño pivote para que la figura se mantenga. En fin, me parece la parte frontal del playset. Me tengo que ponerme así. La parte frontal del playset, queridos amigos, es una maravilla. O sea, evidentemente no les voy a decir nada así que no sepan ya, ¿no? A estas alturas del partido. Me parece sensacional lo de la serpiente. Sí es verdad, queridos amigos, que este es un playset
que estaría genial en un futuro, pues si conseguimos otro a un precio asequible, hacer o sea, mejorarlo. ¿Cómo podemos mejorar este playset? Pues evidentemente los que tenemos ya una veteranía, llevamos ya unos años customizando figuras de acción y demás, pues bueno, a simple vista podemos mejorar muchas cosas, como por ejemplo los ojos de la serpiente, le podemos pintar los colmillos de blanco, el ojo de la serpiente en amarillo con la rayita característica de los ojos víperos, o sea, de lo que vendrían a ser las serpientes. O sea, podemos agrandar y mejorar el playset de una manera abismal. Ya no solo este, sino el castillo Grayskull también. Entonces, claro, es un dato muy a tener en cuenta que recomiendo encarecidamente si más adelante podemos conseguir otro. Yo en lo particular, yo creo que es un proyecto que sería genial para todos aquellos que tengan bastante tiempo libre y sean apañados en el tema de customización de figuras de acción y estén involucrados ya en ese mundillo de las miniaturas, ya si pintan miniaturas militares, Warhammer, etc, etc, ¿no? De verdad que mola bastante, ¿no? Con 4 detallitos mejora más si cabe el playset, ¿no? Y bueno, esta es la parte principal, decir que la entrada me parece espectacular. Es que de verdad, en ese sentido, chapó por parte de Mattel, sencillamente genial. Y de verdad, en principio por la parte de adelante no le veo ningún fallo, vamos, para nada. Creo que cumple con creces con lo que ofrece Mattel. Y dicho esto, yo creo que podemos proceder a ver la parte interior, que tiene bastantes detalles para comentar. Así pues, vamos a ello. Pues ya estamos de vuelta, queridos amigos, y como ven, aquí está la genial montaña serpiente. Ahora lo que vendría a ser la parte interior de la misma, ¿no? Evidentemente es alucinante. De verdad que llevo aquí media mañana, bueno, media mañana no, que ya son casi las 2 de la tarde. Y llevo un par de horas que si ábrelo, vamos, venga, disfrutando, jugando, cargando otra vez la cámara de vídeo, la batería, porque tampoco... Vamos, que ya la batería está en las últimas, una cámara un poquito vieja. Y de verdad, hay que tener este playset, amigos. Es que es maravilloso, es maravilloso. Sin lugar a dudas, evidentemente, ya cuando estamos hablando de la parte interior, como están viendo, poco o nada puedo decir que no sepan, queridos amigos. Evidentemente, si son fan y coleccionista del universo de Amos del Universo o Masters of the Universe, tendrán más que estudiado dicho playset, ¿no? En todo caso, yo quería centrarme pues en las gran posibilidades que tiene, ¿no? A la hora de ponerlo en exposición, para jugar, etc, etc, ¿no? Evidentemente lo primero que nos llama la atención es la parte frontal donde está el amigo Roboto, ¿no? Recordemos que tenemos ahí la entrada principal, que tenemos ahí una trampa. Y quiero aprovechar para decirles que he hecho en falta... Voy a decir sobre la marcha tanto las cosas positivas como las cosas negativas que creo que tenía que haber anexado los chicos de Mattel para hacer un playset perfecto, hasta tal punto que yo lo consideraría, que me trabé, el juguete del 2023 con diferencia, ¿no? ¿Y cuáles son? Pues evidentemente una de las cosas principales es que he hecho en falta la red que trae la versión de la montaña serpiente vintage. Y muchos me dirán, no, Recoil, es que claro, la parte de abajo es para poner la mazmorra, que sí, que está muy bien. Pero una red de plástico flexible que tú llegarías ahora y la pusieras por debajo, más que nada teniendo en cuenta porque si te apetece poner la mazmorra en este lado, pues tienes ahí una red para cuando entran los intrusos caigan y tienes ya el Action Feature por excelencia, entre comillas, del playset y lo puedes usar. ¿Entiendes lo que le digo? Le hubieran dado más posibilidades. Tengo que decir que a lo mejor te lo puedes trabajar, me explico. A lo mejor los que somos apañados o la gente que es apañada en este tipo de customización y demás, podemos a lo mejor ponerle una red. No sé si incluso a lo mejor la vintage le podemos hacer un apaño. O yo qué sé, podemos ir al chino y buscar opciones en esos juguetes de bolsas que vienen, que valen 2 euros, 3 euros, que vienen un montón de cosas extrañas, vienen redes. Es que yo ya lo he estado pensando, ¿no? Y creo que es un añadido que tenía que haber puesto Mattel. Ojo, bajo mi punto de vista lo hubiera agrandado más si cabe.
Genial la vista principal, pero hecho en falta esa red, ¿no? Una de las cosas que yo creo que ahí Mattel pues falló, ¿no? Prácticamente quiero creer que por ahorrar en gastos, lógicamente como empresa que es, quiero obtener el máximo beneficio con la menor inversión posible, ¿no? Bueno, la escalerita está muy bien. Y bueno, tenemos ahí lo que vendría a ser la parte de abajo, que como dije anteriormente, si con la red tenemos ahí un pedazo de agujero que está muy bien, tenemos el armero que está muy espectacular, me gusta muchísimo las armas y los accesorios que trae, creo que son suficientes, aunque a lo mejor un más o alguna cosita más hubiera molado bastante, pero ahora quiero quedarme con el armero en la mano porque las armas en cuestión también vienen a recalcar o a reflejar otro añadido que yo hubiera anexado si hubiera sido Mattel, ¿no? En todo caso, pues evidentemente voy a ponerlo aquí en el suelo. Esta parte de aquí tenemos un montón de espacio para jugar, veo un montón de agujeros y cosas ahí maravillosas que no sé si es para los próximos añadidos que estará pensando Mattel poner a la venta seguramente a través de Matty Creation de cara al año que viene para agrandar el playset como hicieron en su momento con la montaña serpiente, ¿no? En todo caso tenemos aquí esta maravillosa figura. Aquí tenemos la cabeza de un dragón. La verdad que esta idea es fantástica. Esto de poner el torso, la parte de arriba de las figuras, para ponerlas aquí como si hubieran caído en el lago de ácido o lo que vendrá a ser en este pantano interior, es espectacular. Recalco otra vez lo de esas pequeñas arañas y accesorios que podemos encontrar en el chino del barrio, de nuestro barrio, ¿no? En cualquier tienda, en el cual hay un montón de figuritas y cositas de esas de araña, más ahora que vamos a entrar en Halloween. Vamos, les animo a que vayan al chino de su barrio o a cualquier tienda especializada o lo que sea, relativa a temática de Halloween, en el cual seguramente podemos encontrar más arañitas y demás. ¿Para qué digo esto? Pues para agrandar más el playset si cabe. Podemos poner algún monstruo, alguna arañita, yo qué sé, cositas, hay que agrandar el juguete, mejorarlo más si cabe, ¿no? Y bueno, tenemos aquí que me parece muy bien, el color amarillo es fenomenal, me parece sensacional, pero vuelvo y les repito, me da la sensación que tenemos aquí un espacio desaprovechado. Si es verdad que aquí debajo ponemos la mazmorra, que ya ahora hablaré de ella, que me parece muy bien, pero no sé si me explico lo que quiero decir. Igual es que yo quiero rizar más el rizo si cabe, pero yo creo que Mattel en ese sentido, si hubiera añadido la red, lo hubiera abordado. Me parece genial. Aquí tenemos la escalerita, tenemos aquí al hombre bestia maravilloso, bajando de las escaleras. Y bueno, ¿qué es lo que les quería comentar del armero? Fantástico. Vuelvo y repito, no está nada mal, he hecho en falta a lo mejor una armita más. Pero lo que vendría a ser las armas en cuestión, el color en sí, me hace referencia y me hace recordar otro gran fallo que yo creo que Mattel se le olvidó de anexar en el playset. ¿Y cuál va a ser? Pues una figura. Yo creo que si hubieran anexado un Skeleton Warrior de estos maravillosos que está vendiendo en esos geniales 2-pack, no hubiera pasado nada. Oye, tú quieres subir $5 o 5 euros el playset, la gente lo va a comprar igual. Yo creo que fue un fallo garrafal. Conforme Mattel lo ofreció con el Castillo Grayskull, recordemos que en el Castillo Grayskull nos venía la maravillosa Sorceress de ese maravilloso mini cómic genial. Tenía que haber hecho lo mismo con la montaña serpiente, ¿no? Entonces yo creo que un Skeleton Warrior hubiera sido sensacional, que lo hubiera puesto pelado. O sea, se hubiera ahorrado el tema de las armas porque ya las anexa con el armero. ¿Entienden lo que les digo? Entonces una figurita pelada que te hubiera venido en una bolsita tal, hubiera sido un plus realmente brutal. O sea, eso es otra cosa negativa que yo he hecho en falta de este playset. Vamos a poner el armero por aquí, que está genial. Por la parte de aquí, pues evidentemente ahora voy a salir del plano, ¿vale? Pero escúchenme. Sigan viendo. Y bueno, y nada, pues ¿qué les voy a contar? Yo creo que este es el accesorio por excelencia. O sea, hablar del trono de la montaña serpiente es hablar de un icono brutal en el sentido de que nos recuerda muchísimo al de la serie Filmation, con lo cual me parece sensacional. Este es el típico accesorio que le metes un repintado, un lavado de tintas, un pincel seco y demás,
y lo bordas. Por eso digo yo de que los que somos customizadores siempre estamos con este tipo de cosas en la cabeza, con estas ideas para mejorar más el juguete si cabe, ¿no? Entonces, sensacional. No tengo nada negativo con él. Como ven, el amigo Skeletor queda muy bien. Si es verdad que, bueno, esta versión que tengo de Skeletor por el tema de la armadura, pues queda un poco por las solapas de las hombreras. Queda un poco mal, pero dentro de lo que cabe, la figura queda de pelos, como diría el amigo Raúl el Pelón. Queda muy bien. Y bueno, otro detalle que a mí, por ejemplo, no me gustó, el tema del pivote. Tenemos el pivote aquí donde ponemos lo que vendría a ser el trono, y me parece un fallo garrafal en el sentido de que tapa lo que vendría a ser la pegatina, lo que vendría a ser ese, entre comillas, consola o computadora o ordenador de control de la montaña serpiente que tiene Skeletor al lado. Yo creo que lo suyo hubiera sido aquí en el fondo. De hecho, yo no voy a dejar encastrado el trono porque yo creo que es mejor ponerlo ahí para aprovechar más el espacio y no tapamos lo que vendría a ser la consola anteriormente nombrada, ¿no? Como ven, tenemos aquí a la amiga Evelyn dando su apoyo, como digo yo. Tenemos también aquí lo que vendría a ser esta cabeza de lobo. Recordemos que si ponemos la arañita aquí debajo, pues hace un poco el paripé, ¿no? Hace como que se mueve sola. Está muy bien, es un accesorio genial porque hace referencia a la versión vintage. Y por supuesto me parece sensacional. La arañita, pues bueno, la arañita genial. Destacar evidentemente lo que dije anteriormente, ¿no? Con lo de las miniaturas del lago de ácido, del pantano, ¿no? O sea, vamos a nuestra tienda especializada en temática Halloween, a nuestra tienda del chino amigo, lo que sea, y podemos conseguir un montón de figuritas de estas. Para agrandar el playset, recordemos que vamos a entrar en Halloween y es una oportunidad maravillosa para agrandar, para llenar más si cabe de accesorios el playset. Vamos a poner la arañita por ahí, que es la mascota de Evelyn. Por la parte de abajo, queridos amigos, como ven, independientemente, me parece sensacional que vengan las pegatinas puestas, genial. Pero hecho en falta, sí es verdad que, bueno, lo de la mazmorra es maravillosa, me parece sensacional. Sí es verdad que cuando la quitamos y la ponemos debajo de la entrada principal, nos pasa lo que dije anteriormente. Tenemos aquí un espacio que yo creo que Mattel podía haber aprovechado, ¿no? Sí es verdad que podemos poner cosas aquí y demás, pero en fin. Veo un espacio desaprovechado, no sé si me explico, y me gustaría que dejaran sus comentarios y me dijeran qué opinan al respecto de lo que estoy diciendo, porque evidentemente toda opinión es bienvenida. Tengamos un sano debate sobre el tema, porque yo creo que trae bastante cola, ¿no? Este tema. Pues bueno, para el tema de la mazmorra, ¿qué les voy a decir? Me parece sensacional. Maravillosa, tenemos ahí al amigo Stratos que se prestó voluntario a pasar el fin de semana ahí con los gastos incluidos, todo gratis, en hotel 5 estrellas aquí de la montaña serpiente dentro de la mazmorra. La verdad que está muy bien, la idea es sensacional, eso de ponerla aquí, después la puedes poner aquí debajo, me parece brutal la idea. Vuelvo y repito, esto le haces un fondo, fondo negro, pincel seco, le haces los detalles de ahí del lobo, de verdad, o sea, está pidiendo a gritos que lo repintemos, de ahí a mi insistencia a que pillemos 2 montañas serpientes y el que se anime pues lo repinte, porque yo creo que el playset va a agrandar y va a quedar sensacional. De hecho, vamos a ver si más adelante, yo creo que ya de cara al año que viene, si la distribución es buena y encuentro otra montaña serpiente a un precio más razonable, me haré con uno y agrandar, me haré con uno, lo dejaré en caja, y este que tengo yo aquí, que es para jugar, que es el que utilizo, pues lo repintaré y lo mejoraré. Cierto es también que el castillo Grayskull se presta a ello, a hacerle bastantes detalles para mejorarlo. Y aquí tenemos la mazmorrita, que me parece genial. Yo de momento la voy a dejar así. Si es verdad que se puede poner aquí de aquella manera. Ahí está. Perfecto, ahí la tenemos. La amiga Evelyn aquí con su mascota arañita, que está sensacional. Vamos a ponerla por aquí. Y el amigo Skeletor, versión full armor, que estoy aquí. Vaya, ahora se le caen los calzones. Vamos allá. Ahí lo tenemos. Sensacional.
Vale, pues ahí está el amigo Skeletor. Lo vamos a poner ahí de pie delante de su trono. Y bueno, evidentemente yo creo que sinceramente poco más que añadir. Decirles en resumidas cuentas que es un Play 6 maravilloso. No va a defraudar a nadie. Si es verdad que nosotros siempre intentamos pues sacar los pros y los contras, y las cosas buenas hay que decirlas y las cosas malas también. Bajo mi punto de vista, todas las cosas negativas que he dicho en resumidas cuentas, lo de la red, lo de anexar una figura más, lo del pivote que yo creo que está mal puesto, hay que decirlo también porque quieran o no, son cosas que a lo mejor llegan a Mattel y siempre pueden mejorar sus productos, ¿no? Y si no, pues bueno, estamos nosotros que siempre podemos añadir, poner más cositas para agrandar el playset más si cabe, ¿no? Pues nada, queridos amigos, esto ha sido el vídeo unboxing maravilloso de este maravilloso playset llamado Montaña Serpiente Origin. De verdad, espero sinceramente que les haya gustado. Denle like, compartan con los amigos coleccionistas y de verdad me quedo a la espera de sus comentarios. Yo mientras me quedo jugando aquí un ratito, disfrutando a tope, que esto me relaja bastante. Me hace olvidar los problemas cotidianos del día a día. Y también me quedo aquí con el amigo Hombre Bestia, que me está pidiendo a gritos que juguemos a tope. Yo soy Recoil y desde el búnker de Recoil les animo a que sean felices, disfruten de sus colecciones y nos vemos en el próximo vídeo, directo, en vivo, lo que se tercie primero. ¡Chao, chao! Aquí me quedo yo con la Montaña Serpiente. Nos vemos, amigos.